Esta es la mesa grillera. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey. Los saludamos en esta nueva emisión después de 4 meses de ausencia por mi condición de salud, que ya ahí va, en proceso de recuperación. Por lo pronto saludamos con muchísimo gusto a quienes se han estado conectando: Armando Rodríguez, Humberto Chávez Saavedra, sí, que nos está viendo. Armando Rodríguez nos dice: saludos, mesa grillera, ya se les extrañaba. Feliz regreso, don Salvador Borrego, y que sigue el éxito desde Ensenada, Baja California. Alma del R. García nos está viendo. Jesús Andrés Miranda Barajas también. Fundación Daniel Hernández también. Un gusto volver a escuchar los saludos, nos dice Daniel Hernández. Eduardo César Borrego, mi hermano, ya está también aquí viéndonos. Jesús Andrés Miranda Barajas dice: buenos días, señores, qué gran regreso, ánimo. Besos hartos a don Antonio Lomas. Jesús Andrés te manda muchos besos, Antonio. Oye, este es un besucón histórico. Oye, en cada programa me manda besos. Oye, Jesús, beso así normal o algún tipo especial de beso, ¿no? Un beso tibetano podría ser, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se llama la película de los vaqueros? Gracias. El secreto de la montaña, no vayan a salir porque es el secreto de la mesa grillera. Dice Jesús que tienes muy bonitos ojos. Bueno, eso ya lo sabía. Diariamente me lo dice el espejo cuando me veo en él. Arroz. Te quieres mucho. Bueno, Mari Carmen Loza nos está viendo. Tigres 100 nos está viendo. May García también. Doctor, qué gusto verlos. Saludos a todos. Y Jesús Andrés Miranda se está riendo. ¿Sí? Bueno, esta es una mesa abierta, también abierta en cuanto a criterios. Sí, si Jesús y Lomas tienen un que ver, pues es cosa de ellos. No seas celoso ni envidioso. Muy bien, compañeros. Déjenme decirles que hoy, previo a este inicio, nos pusimos de acuerdo sobre los temas que íbamos a abordar, y estos fueron 3, como regularmente es. El primer tema tiene que ver con la crisis interna en Morena, que ya se advierte. El segundo tema es el problema de movilidad en la zona metropolitana. Y el tercer tema es la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, compañeros, en el primer tema, sí, que es el de la crisis interna de Morena, es importante que notemos que la relación, pues, entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, que serían, en caso de la crisis, pues los dos polos que se generarían ahí, aunque aparentemente es tersa, sí, sutil, sí, la verdad es que hay ciertos indicios de que Claudia tiene otra idea de las cosas. En algunos casos específicos, concretos, la reelección de Piedra Ibarra, sí, Rosario, y claramente no tenía el aval de Claudia, pero las huestes de López Obrador la impusieron de nuevo. Y también tenemos el caso específico de Omar García Harfuch, un personaje que marca una división, porque recordemos que en la elección interna para candidato al gobierno de la Ciudad de México, él ganó,
no lo, no lo quitaron, vamos, no lo pusieron ahí, no porque no tuviera votos, sino porque ahí aplicaron la idea esa de la paridad de género y esas cosas. Y él no se quiso hacer la jarocha, tenía esa opción, entonces pues ni modo, ¿sí? Entonces, compañeros, sobre este tema de la elección, de la crisis interna de Morena, ¿tienen ustedes algo que decir? Adelante, Lomas. Bueno, para mí es evidente la crisis que viene en Morena y se refleja en un punto central que es muy actual. El tema de la reelección y el nepotismo. Yo le he comentado a mis amigos que debemos de recordar la época de Lázaro Cárdenas. Cuando Lázaro Cárdenas era presidente, él vetó la reelección como una manera de acabar con el maximato. En aquella época, los diputados estaban al servicio del jefe máximo de la nación, que no era el presidente de México. Cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, él se constituye como el jefe de partido, presidente y jefe máximo en México, y destierra a quien fuera por muchos años el que detentaba el poder, aquel que fabricó esa frase de aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Hoy día parece se repite la historia. Claudia Sheinbaum dice no a la reelección por una cosa muy simple, y yo lo he dicho en esta mesa grillera en varios espacios. La mayoría de los diputados federales sienten que se la deben a López Obrador. Le dijo Claudia, vamos a terminar con esto, no más reelección, ahora van a ser diputados claudistas, pero no, le salieron con que eso no se vale y que pues la reelección se va a dar de manera indirecta, y el plan B es muy simple. Ya Morena ya dijo que no va a haber reelección, por lo tanto, en la coalición, muchos de los que hoy vemos que son diputados federales por Morena, los vamos a ver muy pronto como candidatos a diputados federales por el Partido Verde, que es el colchón de ajuste que hoy ha fabricado el obradorismo para seguir vigente. Otro caso, el manejo de Morena. Le quieren arrebatar a Claudia la posibilidad de que ella sea el punto central en el próximo proceso electoral a nivel federal. Le quieren arrebatar de sus manos la posible sucesión. Ya me han llegado rumores de que ya anda por todo el país el orgullo del nepotismo de López Obrador Andy, igual como lo hizo López Obrador en su época, recorriendo todo el país para legitimarse como candidato natural en el próximo proceso. Y me comentan una cosa que me llamó mucho la atención: la posibilidad de que Andy sea jefe de gobierno, ya que él se autocalificó como el primer chilango de México, o sea, que pueda ser el próximo jefe de gobierno postulado por Morena y de allí a la presidencia de la República. Esa es la idea que tiene el grupo obradorista en Morena. Habría que ver si se los permite Claudia o no. Había gente que o las circunstancias. ¿Mande? O las circunstancias, porque Así por es, ejemplo, si o las vamos a suponer que los gringos se ponen bravos y a ver qué está pasando aquí. Vamos a ver. ¿Te saliste del aire por ahí o qué pasó? Ya está. Es que yo no le piqué donde debería de ser. Yo creo que es aquí. Sí. O sea, imaginemos, por ejemplo, que los gringos se ponen bravos y cercan a López Obrador y lo debilitan. Pues entonces se acabó el proyecto de Andy también. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, adelante, perdón por la interrupción. Otra de las situaciones que se están generando es
la fractura de Claudia. Claudia corre el riesgo de quedarse sin partido en una confrontación grave entre los obradoristas que ahorita tienen secuestrado a Morena y Claudia. Habría que ver si Claudia hace la gran jugada de hacer una alianza pragmática con los prianistas o con Movimiento Ciudadano. Órale. Porque tendría que tener algún soporte para seguir gobernando. En México es una tradición que no se puede romper, el que quien está en la presidencia necesita de un partido para que lo legitime, para que sea su brazo armado, su brazo de movilidad. Así fue con el PRI, así ha sido con Morena. Ahora que ya le están arrebatando a Claudia el control de Morena, pues habría que ver qué es lo que va a hacer Claudia, porque hay otro grave problema también al interior del partido Morena. ¿Quién está dirigiendo en realidad Morena? Yo no veo por ninguna parte a la presidenta de Morena a nivel nacional. Yo veo al orgullo del nepotismo de López Obrador por todas partes, tomándose fotos con los nuevos afiliados, algunos de ellos impresentables como Rocha Moya, etcétera. Esta historia Quita la bolsita para que se sienta. va a dar mucha tela El suelo. de dónde cortar. Lo más seguro es que nos vamos a llevar ¡Yule! una infinidad Órale. de sorpresas sobre la posible fractura y la posible orfandad de Claudia Sheinbaum. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros. Estamos, para los recién llegados, en la discusión del primer tema, que es la fractura, la crisis interna de Morena. Yo creo que una de las cosas que primero tendríamos que precisar es si efectivamente hay una crisis. Pudiera ser que alguien piense que no hay tal crisis, que simplemente ahí van en el mismo plano, en el mismo plan. Pero bueno, ese es el tema, ¿sí? Sobre este tema, Sí, ¿alguna otra opinión? Adelante, Danilo. sí, mira, con respecto a esto, y qué bueno que lo remarcaste ahorita antes de esta intervención, quizá todavía no es tan evidente, por lo menos, más que para lo que sería el círculo rojo, ese que procura estar informado y estar sobre las noticias. Para nosotros sí se empiezan a ver esas fisuras, pero la gente en general no creo que todavía lo perciba. La gente que está pues trabajando, sacando adelante a su familia y que está distraído en otras cosas, O sea, difícilmente lo va ellos versus nosotros. pues O sea, nosotros vendríamos a pasar así como una especie de grupo de huevones, ¿no? pues casi Sí, de jubilado, porque por cierto, nosotros- ya estoy jubilado de la universidad, entonces ya por eso me estoy dedicando a esto. Pero fíjate que esta crisis, de hecho, la anticipó a Alfredo Cuellar con su marco teórico de lo que es la micropolítica. ¿Sí? Sí. Y ahorita yo lo quiero reforzar porque efectivamente esto es algo de esperarse. Y máxime cuando Morena se convirtió en una élite que tiene prácticamente el poder de modificar la Constitución, y era normal que este tipo de acontecimientos vinieran a suceder. De hecho, Alfredo Cuellar mencionaba no que se iba a dar, sino en qué momentos iban a empezar a dar los primeros síntomas. O sea, él estaba seguro de que se iba a dar este tipo de situación. Y uno de las situaciones es este tema del nepotismo o las reformas para evitar el nepotismo electoral. Sí, mira, la hegemonía de un partido político durante muchos años en nuestro país tenía reglas no escritas y muchas de ellas estaban basadas en
presidencialismo exacerbado. En los tiempos de ese partido hegemónico era impensable que alguien se atreviera a dejar a un familiar directo en puestos de elección popular muy importantes. Y aquí quiero hacer a un lado sobre todo principalmente aquellos municipios que tienen muy pocos electores. Fíjate tú, por ejemplo, un municipio como Higueras, la última vez creo que hubo 1,200 votos emitidos, ¿sí? Quizá el padrón electoral de Higueras pues sea de 2,500 personas, ¿sí me explico? Entonces, en esos municipios es entendible, no justificable, pero es entendible que pudieran darse ese tipo de transmisión del poder. De hecho, cuando yo estuve en el Congreso del Estado, me acuerdo muy claro el ejemplo de Bustamante, ¿verdad? Donde la esposa sucedió al esposo como presidente municipal, Jorge Santos y su esposa, ¿no? Pero, digamos, ahí es entendible, pero en situaciones de ciudades de mucho más importantes o mucho más grandes, digamos, no más importantes, sino más grandes, esto era impensable. Esto se rompió porque el poder del presidente, con la entrada a la democracia, una democracia incipiente, el poder del presidente no tenía esos hilos, ¿sí? Incluso, ya lo he recordado aquí, quizá los primeros síntomas de eso, el primer síntoma fue cuando se empezaron a hacer cosas raras, cuando Chuy Hinojosa, siendo alcalde de San Nicolás, viene aquí a ser alcalde de Monterrey de manera inmediata, y después Jesús María Elizondo de Guadalupe a Monterrey. Pero recuerda que hubo por ahí, tuvimos una transición cuando Sócrates Rizo deja el poder en medio de una situación política. ¿Y quién entró? Benjamín Clarion, por un partido político que era el PRI. ¿Y quién lo sucedió? Pues su primo hermano, Fernando Canales Clarion. Entonces, ahí se empieza a ver esa parte, aunque venía de otro partido político, Fernando Canales, pero se empieza a ver esa situación que ahora se replica en muchos lugares de la República. Lo que sí te puedo decir, Salvador, es que no he leído ningún politólogo, ¿sí? Y por politólogo voy a ser claro, una persona que se dedica a la ciencia política, que diga que la transmisión del poder a través de familiares sea algo sano para la sociedad. Si alguien tiene un politólogo, un buen libro, ¿sí? Un buen libro que diga que esto es sano, yo no digo que no sea, pero politólogo estamos hablando de ciencia política, y eventualmente y lo que le he leído es que no se aconseja, porque precisamente el gobernante nuevo debería de llegar a auditar al anterior gobernante, revisar si hizo bien las cosas, porque si no se cae en un problema de impunidad. Y entonces no va a llegar a revisar las cuentas de su familiar anterior. Digo, eso es obvio. Si no hay que ser mago para ver esta situación. Ahora, eso no quiere decir que eventualmente en algún momento haya casos de éxito, en que la transmisión de poder pueda ser benéfico, pero generalmente hay conflicto de intereses. De hecho, en los organismos colegiados, como es el Congreso del Estado, los ayuntamientos, se pide que cuando se va a someter a votación algo, que el integrante de que tenga un interés se abstenga. Te voy a poner dos ejemplos. Cuando a mí me tocó ser regidor, había un síndico y su hermano estaba pidiendo un permiso de venta de alcoholes. No se excusó, debió haberlo hecho. Y el otro ejemplo, ahorita me estaba hablando en el caso de el que hoy es presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Arturo Salinas. Su papá quería ser integrante del Tribunal Estatal Electoral y en ese caso Arturo sí se excusó, pero luego ahí siguió otro tipo de cosas que se tuvo que sacar por tómbola, etcétera. Pasó una situación que ya mucha gente a lo mejor se acuerda, pero de hecho eso se trata. En el ejercicio del poder se tiene que evitar los conflictos de intereses. Por eso ahora se pide que se tenga una declaración 3 de 3, la declaración patrimonial, la declaración de intereses, y no me acuerdo cuál es la otra declaración, son 3 de 3, ¿verdad? A lo mejor Ernesto Serra se acuerda bien cuáles son las 3 de 3. Insisto, no he leído hasta ahorita un politólogo serio que recomiende que sea positivo la transmisión de poderes entre familiares directos, ¿verdad? Muy bien. Voy a responder. Por alusiones personales. Por alusiones personales, sí. Anoche en la televisión yo dije que yo estaba a favor del nepotismo. Entonces, no sé si yo alcance la categoría de politólogo. Ya dijo que no. O ya la perdí. Especialista en estadística. O si la tuve ya la perdí. Pero miren, a ver, ¿qué hay, qué subyace en este tipo de juicios? ¿Sí? Hay un conflicto de interés. Ok. ¿Cuál es el criterio que subyace en eso? O sea, si yo tengo la oportunidad de hacer algo malo, lo hago. En beneficio de mi hermano, de mi esposa, de mi hijo, etcétera. ¿Ok? Y también subyace la desconfianza. ¿Sí? Eso nos da una sociedad que está permanentemente cuidando, a grado tal que en el gobierno neoliberal se desarrolló toda una estructura administrativa, burocrática, paralela al gobierno. Yo a ellos me referí y me sigo refiriendo como la burocracia honesta, porque ellos asumen que son honestos y están ahí. Y hay otro criterio, hay una razón fundamental para pensar en esto. ¿En qué se tradujo esa situación? En un costo elevado, porque los sueldos eran altos, sí. Y también nos dimos cuenta de dos cosas. Número uno, pescaron a varios de esos honestos en actos de corrupción. Y segundo, no arreglaron los problemas que supuestamente iban a arreglar. Por eso yo lo dije muchas veces, que en esa idea de López Obrador en contra de la burocracia honesta, yo estaba de acuerdo. Yo creo que alguien para llegar a un puesto o para aspirar a un puesto debe cumplir ciertos requisitos. Bueno, pues si alguien los cumple, fundamentales, pues adelante que compita. Pero es que mi hermano o mi tío, y entonces ya no puedo yo participar. Me parece que es injusto, ¿sí? Entonces, mientras no se violen las normas básicas de competencia y alguien no comete una barbaridad para llegar, pues yo creo que hay que dejarlos. A final de cuentas, miren, lo que da, si se cumplen esas cosas, lo que da el poder, lo que da el mando, ¿sí? Lo que da la autoridad es la opinión pública. Entonces, si alguien hace algo y claramente está haciendo las cosas mal, pues le va a pasar la factura a la opinión pública. Pero hay una cosa más todavía en esto, sí, que yo creo que es algo terrible y que estamos sufriéndolo cotidianamente. Si observamos los países y observamos la confianza que se tiene, ¿sí? La sociedad en sí misma o la confianza que se tiene en las personas, entre más se privilegia la confianza, más desarrollo hay. Entre más se privilegia la desconfianza, menos desarrollo hay. Ustedes van a Estados Unidos y ven ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se llaman
los cajones de periódicos, ¿sí? Ahí están los periódicos. Y tú llegas y le pones el medio dólar que cuesta, y agarras tu periódico y se va. Y no hay nadie que esté vigilando. Y entonces alguien llegó y puso los periódicos y luego más tarde va a pasar por el dinerito. Entonces eso es una muestra de confianza, ¿sí? Y aquí nosotros somos desconfiados, ¿sí? Y hemos hecho ley de la desconfianza. Y eso es terrible. Miren, yo por ejemplo como proveedor del Estado, en tiempos de Jorge Treviño, en tiempos de Sócrates Rizo, me hablaba el gobernador, bueno, en el caso de Sócrates él, con Jorge Treviño era Oscar Guerra, quien estaba encargado. Me decían, oye, que necesito una encuesta porque quiero saber esto. Ok. Redactaba yo el cuestionario, se aplicaba la encuesta, le llevaba el reporte y la factura. Me firmaban la factura, me iba a tesorería y me pagaban. Ahora es, no digo que casi imposible, pero es complicadísimo lograr estar registrado como proveedor para que te paguen. Tienes que estar en orden en el SAT. El SAT tiene sus propios dientes. ¿Por qué tienes tú que estar sobrevigilando eso? En el Seguro Social también. Tienes que tener una serie de requisitos que tú dices, bueno, pues ¿quién va a trabajar para el gobierno del Estado? Pues las empresas muy fuertes que tienen todo ese tipo de condiciones, pero no las empresas que están batallando para salir adelante, ¿sí? Muchas veces batallando porque no les has pagado. ¿Ok? Entonces, yo creo pues que esa es la razón por la cual mi postura es así. Por otra parte, bueno, pues los politólogos, con decirles que todavía creen en las encuestas, ¿sí? Con eso hay para no hacerles mucho caso. Compañeros y amigos, estamos en el tema, ¿sí? ¿Puedes dar el micrófono? El micrófono, no sé quién lo tiene. Bueno, el micrófono No, lo tengo yo. ¿tú querías hablar? Sí, nada. No, adelante. Lo mío es cortito y es gracias por la invitación. Más que nada yo como activista y pues soy nueva en esto, gracias por la invitación. Más que nada, como yo estoy más apegada a la gente, al pueblo, pues la fractura sí se viene dando, y yo lo he dicho en mi página también, sí se viene dando por medio de Morena, porque en realidad aquí en Nuevo León hay demasiados ya que son de Morena, pero son de varias formas que se llaman, la esperanza, facciones. Sí, varias fracciones. Entonces ya no sabes, vaya, estás engañando a la gente, ya no sabes a quién irle. Oye, eres de Morena pero te llamas de forma, eres de Morena y te llamas de otra. Y a la gente en realidad, en esta, si no se ponen abusados, la verdad, no saben por dónde se va a ir. Ahora, por el lado de MC, es cierto, es verdad, a mí me consta ahí en Juárez, porque una persona que tú entrevistaste hace poco, que es el teniente que jugó para la alcaldía, pues ahorita ya está trabajando con Félix y es de MC. Entonces, dejó de ser del PT, bueno, todavía está en el PT, que es está unido a Morena y está trabajando con él. Entonces, ya se está desarrollando, se está llevando a cabo y se está haciendo. No se va a hacer. Digo, aquí en Juárez ya se está haciendo. Con el simple hecho de estar en la nómina, recibiendo algo, pero no ayudando a la gente, pues ellos prefieren mejor llevarse un dinero a su bolsa que en ayudar a la gente. Y qué tristeza, vaya, porque yo como activista o líder masiva, como antes me han dicho que tengo 30 años en esto, pues yo sigo igual y sigo siendo la misma, nada más que sí me gusta defender a la gente y hablar con la verdad. Es todo lo que quería decir. Muy bien, compañero. Escuchamos a nuestro querido amigo Ernesto Cerda. Una confesión ahorita que está de moda, porque tanto padre. ¿Una confesión? Sí. No soy politólogo. No se puede. Formé un partido político nacional. Dicen que eso es puro cabrón. Tengo 3 libros sobre el poder, pero no soy politólogo. Fui maestro de la Facultad de No, Ciencias. perdóneme, compañero, pero con esas características, pues sí, usted es politólogo. A ver, No. di 10 años clase en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno. Entonces yo creo que no califico a los... sí califica, compañero. A claro los, que sí. a los señores de libro.
La gente que tiene... Estoy apenas intentando. Dentro de unos 40 años lo vas a lograr. Yo creo que sí. El parámetro es que esto es lo que dicen las vacas sagradas en este país. Hace unos 3 meses... Perdóname que te interrumpa nada más porque es interesante el tema. Yo pues he ido a lo largo de los años teniendo lecturas diferentes, pero el libro que estoy casi por terminar, ¿sí? Tratado de lo general de la política, de Norberto Bobbio, es un compendio fascinante. Sí, entonces si alguien quiere ser politólogo, yo creo que vale la pena que por ahí incursione. Se va a maravillar realmente, sí. Hace un compendio, pues, desde los filósofos, sí, hasta la época del siglo pasado, finales. Ok, perdona que te interrumpa. Norberto Bobbio, búsquenlo, compañeros, es una buena lectura. En el caso de ese escrito, tengo, después de mucho tiempo, sé que estabas enfermo, no quise mandarte la contestación, pero ahí hablo de por qué las vacas sagradas de este país, los intelectuales, los politólogos, no han tenido, y por lo visto ya no tendrán, capacidad para entender lo que está pasando en este país. El día de mañana sale en varios lugares un artículo sobre el régimen. Al inicio de la campaña de Andrés Manuel del 18, fuimos contratados por una empresa para que le hiciéramos una visión de qué era lo que iba a pasar con Andrés Manuel y su movimiento Morena. Y muchas de las cosas aquí las planteé, si te recuerdas, te decía, no puedo hablar más porque nuestro trabajo fue pagado por un grupo de gentes y ellos tienen la propiedad de los estudios. Y entonces le decíamos que era un cambio de régimen. Y todavía ayer leía en Nexos y en el Excelsior a dos de las vacas sagradas diciendo, es que estamos viendo que este es un cambio de régimen, que va a empezar el cambio de régimen ahorita. Y dije, 6 años se la pasaron en Bavia. A ver. O sea, usted piensa que los intelectuales de México son unos pendejos. Indiscutiblemente, y lo ves. Estoy seguro. Entonces, fíjate, yo precisamente hablo cuando te sacan a ti de las vacas sagradas del manejo de las estadísticas, es porque no quieren competencia. O sea, este grupo, como estuvo en el arte, como estuvo en la literatura, como estuvo en muchas cosas, se cerraron. Y es el círculo donde no podías pasar. Y entonces, cuando estuvimos en la coordinación de la campaña de Andrés Manuel en el 2006, desde ahí se planteaba el cambio de régimen. Y cuando la gente habla de que en Morena hay divisiones y que hay grupos, pues se ve que nunca estuvieron en partidos. En el 86, en el PRI había una verdadera revolución de grupos políticos. Se da cuenta que había la gente que venía de los revolucionarios, o sea, gente que todavía tenía conexión con los que habían hecho la revolución del 10, que eran o nietos o hijos de quienes habían sido revolucionarios, los nuevos profesionistas que se habían incorporado, los industriales que estaban metidos, siguen metidos en el gobierno, los campesinos, los obreros. Y cuando veías todo eso, el que era presidente del partido hizo una convención nacional donde planteó, es que tenemos muchas corrientes. Sí, un partido vivo tiene que tener corrientes. O sea, lo que no se vale es que las corrientes intenten sabotear al partido. Y aquí no. Alguien dice, es que hay 4, 5 o 6 o 7 facciones en Morena. Pues no tienen ni idea. Primero, no están en Morena. Segundo, no conocen qué está pasando en Morena. Nunca han estado ni cerca de Andrés Manuel
ni cerca de su equipo. Y simplemente desde fuera, con un lente crismal, pues no ven las cosas como son. En una reunión, yo he trabajado para Morena en algunas cosas, llegamos a la conclusión en un estado. Había 6 facciones, después quedaron en 3, y decían, ¿cuál va a ser la decisión? Y las 3 facciones dijeron, lo que diga el presidente de la República. O sea, al final del día se van a permear, o se van a doblar, o se van a anexar a lo que tú dices, a la nómina. O sea, si no han entendido en política, olvídate, tú eres de Movimiento Ciudadano, tú te quedaste sin chamba. Y acá en otro está Morena y te dice, oye, ¿por qué no vienes a trabajar uno? ¿Vas a trabajar o no? Vas a hacer tu chamba, no tienes que dar, no te dice afíliate al partido, haz tu chamba, te vas. Y mucha gente, si va a hacer su chamba, alguien me decía, me están ofreciendo este puesto en Morena. Pero pues yo no he militado en Morena. ¿Y qué es lo que vas a hacer? No, pues esto y esto. No es lo que andas peleando, sí. Pues vete en Morena. Ahora tiene recursos, tiene todo. Estás ayudando a la gente donde tú quieres. Y si era el PRI lo mismo. Y si era el PAN lo mismo. O sea, el problema de las facciones, y más en Morena, hoy se van a definir con el mandato presidencial. Y eso de que hay contradicciones en Morena, pues claro, hay formas diferentes de ver las cosas. Claudio tiene una manera muy diferente de accesar los problemas a como los tenía Andrés Manuel, pero la línea no se ha roto. Las bases de los que hay que leer a Morena para que sepan. ¿Qué era lo que decía Morena? Que debíamos de conquistar otra vez el problema de la Revolución Mexicana. ¿Qué le costó a este país? Una de las banderas fundamentales del sufragio efectivo, no religión. 1 millón de muertos. Y la gente de Morena tiene muy claro ese adentro de sus gentes. Es lo que dice la gente. Ayer platicaba con unos analistas de los empresarios y me decía, no, Morena tiene ideas extranjerizantes, estás igual que en los años 70. Morena lo único que está haciendo es recuperar la tradición de la Revolución Mexicana. Vean sus discursos, vean lo que plantean los líderes, no la gente, lo que plantean. Eso, sufragio efectivo, no religión, fue la base para lanzarse contra Porfirio Díaz, ¿o no? Entonces, costó 1 millón de muertos el hecho de que hubiera sufragio efectivo, no religión. Pero también dentro de Morena hay acuerdos con los demás partidos porque los necesita. El voto ya calificado, tanto en diputados como en senadores, depende de hilos, y hilos muy delgados. La diferencia son 4 votos en el Senado, un poquito más, 18 en el Congreso Federal, pero con uno que se les vaya, simplemente hay empate y no pueden salir las otras reglas y las otras cosas que quedan pendientes. Entonces, a mí me parece que un partido que no tenga lucha interna está muerto. Simplemente está muerto. Muy bien. Ayer, nomás para terminar, ayer leía una doctora que decía, yo creo que la gente no ha entendido la importancia del cambio. Dice, por ejemplo, el hígado en 60 días modifica toda su estructura molecular. Sus células son nuevas. Y empezó a hablar de eso. Entonces, quien no entienda que un organismo vivo está en cambio. Y Moreno está ahorita en el proceso de llegar al poder y hay mucho que repartir. Y difícilmente, como está la oposición, no ha entendido que pierden el 30. Bueno, una pregunta, a ver si me la pueden... Adelante. Yo en verdad me la he hecho y pues me interesa porque en realidad vivo en Nuevo León y soy coherente. ¿Por qué los diputados del Congreso que están ahorita en Morena no han ayudado a que el gobernante tenga un juicio político? Porque en realidad es válido y se está robando a manos llenas y no está haciendo lo que dijo
no se está haciendo lo que dijo en la política, lo que dijo en campaña, vaya. No ha llevado a cabo lo que dijo en campaña de que iba a hacer esto, sino al contrario, nos está endeudando con una... Yo sé que todos los demás han robado, sí, pero no nos han fregado como este. Ahora, ¿por qué si los diputados de Morena no han ayudado a tener un juicio político? Porque en realidad sí se está meritando. Hay muchas manifestaciones, hay muchas gente que no estamos de acuerdo en la forma como se está llevando a cabo el gobierno. Yo nada más quiero saber el por qué los diputados de Morena, en lugar de hacerse sordos, ciegos y mudos, ¿por qué no ayudan? Primero, déjame decirte lo siguiente. Quien pidió un juicio político contra Samuel fue tu servidor. Incluso habíamos planeado, y aquí está, hacer las mesas grilleras. Íbamos a hacer una huelga de hambre. Pero también no somos ingenuos en el sentido político. Y hablé con los coordinadores de las bancadas y me dice uno de ellos: Ernesto, hay las casuales, hay los documentos, tú traes las pruebas, pero la verdad no tenemos los 28 votos. Punto. O sea, si no tienen los 28 votos, no tienen nada que hacer. Así tengas todas las pruebas del mundo, no funciona. Pero si estás lastimando a la misma gente de Morena, que es Nuevo León, ¿por qué no los diputados de Morena se unen a los 28 votos? Primero, porque es un problema de política. A ver, ¿a quién crees que odia más Morena en Nuevo León? ¿A quién crees que odia Morena? Empezando por Andrés Manuel y siguiendo con Claudia. ¿A quién crees que odia? A nuestro amigo, el que es presidente municipal de Monterrey. ¿Qué ventajas tenía Clara al inicio de la campaña electoral? Y lo teníamos, andaba muy por arriba de 20, 30 puntos. ¿Y quién saboteó? ¿Quién mandó un misil o, en el caso de un barco, un torpedo que bajó a Clara hasta el último lugar de la elección? ¿Quién lo sacó? Hay que estar en la política, si no te pierdes. No, es que yo peleo por Juárez. Sí, Yo no sí. me voy a meter allá Sí. a Monterrey porque Sí. en realidad no sé cómo se está llevando a Perdón, pero Juárez es parte de Nuevo León. Sí, es parte Y de lo Nuevo que León. le pase a Nuevo León va a repercutir en Juárez. Sí, pero nada más Y lo que le queremos pase, primero- pero déjame terminar. Sí. Yo te dejé hablar, Sí. no te interrumpí. Ok, Hay que tener cortesía política, que es algo que se ha perdido. sí. Entonces, cuando tú dices yo soy nomás de Juárez, pierdes el sentido de cómo está el país, cómo está el estado y cómo está tu propio municipio y cómo están los municipios aledaños. Cuando te encierras en tu área, se llama ceguera de taller. Tú nomás ves lo que todos ven. Pero la pregunta es bien clara: porque hay intereses políticos. ¿Quién crees que es el principal candidato para gobernador? Pues de la Garza. Te pregunto, si hubieran ido juntos el PRI y el PAN en esa elección, ¿quién crees que hubiera ganado? Pues de la Garza. Juntos el PRI y el PAN alcanzaban el 46% de la votación. Entonces, imagínate el escenario para Morena, que vayan juntos. Aquí en Monterrey le ganaron a Mariana, ¿sí? Con suficiente amplitud de votos. Entonces, los diputados de Morena están vaciando su interés por seguir a nivel nacional en la política. Punto. Ellos tienen esa chamba y si no hacen lo que les dicen, igual que en el PRI, igual que en el PAN, no te dan otra oportunidad. Y yo te pregunto, si estás como diputado, ¿no tienes otra intención? Pues tienen otra intención, a lo mejor ser senadores, a lo mejor ser presidentes municipales, tienen una visión. Muy bien, compañeros. Por eso no se pasa. Así son intereses políticos. Por cuestión de tiempo, me parece que ya valdría la pena pasar al siguiente tema. Sí, el siguiente tema es un tema pues que, como muchos de los problemas que se presentan en la sociedad,
repercute más en la gente menos favorecida. Tenemos el problema, yo tengo mi micrófono aquí. Tenemos el problema de la movilidad, es el tema ese, ¿sí? Vemos las filas de personas que están esperando su camión para trasladarse a su trabajo, a su domicilio, etcétera. Tenemos datos de cómo se han incrementado las enfermedades por la contaminación aparte que se genera, ¿sí? Y que es absorbida por los que están ahí a la intemperie, pues, ¿sí? Por otra parte, las horas de convivencia familiar o de otro tipo de actividades que se incrementan, pues, sí, o más bien que se reducen, porque la gente está simplemente parada esperando un camión. Ese es un tema, pues, que es importante. El gobernador, cuando llegó, dijo que iba a comprar no sé qué tantos miles de camiones, etcétera, sí. Y entonces, bueno, lo que vemos es que muchas de esas cosas no han funcionado a plenitud. Apenas ahora que se destrabaron los presupuestos y otros temas que estaban pendientes, aparentemente empiezan a moverse. Pero es un problema que estamos viviendo y que se paga con la vida, porque a final de cuentas esas enfermedades te reducen la esperanza de vida. Es un problema grave, ¿sí? Yo le pregunté a la gente si sus médicos les decían que el problema que traían cuando iban a consultar era debido a la contaminación, y un porcentaje enorme nos decía que sí. Entonces, bueno, tenemos ahí un problema, y sobre esta situación, pues lo que esperamos de ustedes es alguna reflexión. Lo más. Bueno, brevemente, desgraciadamente desde la época de Jaime Rodríguez el Bronco, la movilidad empezó a verse como un negocio de parte de los gobernantes. Debemos de recordar cuál fue el origen del transporte público. Era una concesión que se le entregaba a quienes querían invertir. Hubo ocasiones en que grandes empresarios como los Lascano, etcétera, se aventaron el tiro. Algunas centrales obreras empezaron a adquirir también transporte, o algunos ciudadanos en lo particular juntaban sus ahorros, conseguían un pequeño mueble, pequeño camión, y ya le daban servicio a los ciudadanos. Pero cuando llega el Bronco, vio como una manera de obtener recursos, sacó la tarjeta feria, empezó a meter mano, y se recrudece con Samuel García, y él no solamente quiere controlar el flujo, las rutas, sino que también compra los camiones y le dice a los empresarios transportistas: si quieres un camión, aquí está, si tú tienes tu camión, vas a manejarlo, pero bajo mis condiciones. O sea, realmente les está arrebatando el negocio, genera su propia tarjeta, y eso es algo terrible, porque uno en el momento que se sube al camión, paga el dinero, no va a la cuenta del empresario, va a la cuenta del gobierno. Ya después el gobierno, cuando le da la gana, le pasa la lana a los transportistas. Yo tengo información de cómo el gobierno está endeudado con varios transportistas y les dice: tienes que renovar tus unidades, tienes que capacitar a tus choferes. ¿Con qué? O sea, la mayoría de los empresarios no van a sacar de su patrimonio familiar para entregarle su dinero a un negocio que podría estar en duda de ser o no productivo. Y la peor tontería que ha cometido la actual administración es traer camiones del extranjero, camiones que aquí no hay piezas en ocasiones para repararlos. Los mecánicos mexicanos no conocen a fondo el funcionamiento de esos camiones. O sea,
aquí el principal culpable es el gobierno. Y hay otra situación para cerrar con este comentario. Muchos activistas han hablado sobre el precio del transporte, pero ese no es el problema. Imagínense que el gobierno diga, vamos a cobrar 12 pesos cada camión, pero se sigue tardando 1 hora, hora y media. ¿Qué solución es esa? Yo platiqué, porque yo uso mucho el camión, y me decían, si quieren les pagamos 17 o 20 pesos, pero quiero llegar temprano a mi trabajo. Yo, el mes pasado me decía, perdí mi bono de puntualidad, mi bono de productividad, porque no hay camiones. Entonces, el principal culpable, repito, es el gobierno del Estado, que no se ha dado cuenta o no quiere ver que hay una posible solución. Es regresar al pasado, decirle a los empresarios, mano libre, consigan ustedes los camiones, además que me aseguren un buen servicio para los ciudadanos. Y termino diciendo esto, uno de los argumentos que manejó mucho López Obrador y que también se manejó para meter la tarjeta feria, la corrupción. Bueno, yo vengo de una época muy antigua en la cual se manejaba el boletaje, etcétera, lo tradicional. El dueño del camión me decía, tráeme tantos boletos, pagado. Lo que sobre, si tú quieres, te puedes quedar con él. Había un acuerdo tácito entre el empresario y el transportista. Perdón, entre el transportista y el chofer. Los dos ganaban y los dos eran felices. Es más, los choferes querían que la empresa fuera más productiva para poder ganar también ellos. Les comento una anécdota de un chofer, que él me decía que era bien feliz porque con lo que ganaba podía pagar los gastos de la casa de la esposa con su sueldo y con lo que le daban oficialmente. Y lo que él rasguñaba lo usaba para mantener a su amante. Entonces, pues muy importante eso. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero? Que esto de la corrupción ha sido usado mucho para hacer un gran daño a México. Comentaba con Salvador Borrego sobre que es una fantasía lo generado por López Obrador en relación a decir, el principal problema en México es la corrupción. O sea, el ser corrupto y ser mexicano, pues es igual que comerse unas papas con capsu. Una cosa sin la otra no se entiende. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, estamos en el tema de movilidad. ¿Algún comentario más? Sí, sí no me lo quiero perder, ¿verdad? Porque adelante. Yo empecé en Martínez Echevarría en el 84, ¿sí? Estuve 10 años de transportista, de chofer. Es verdad, en aquel entonces andábamos a 3 minutos de distancia. Los camiones los cuidábamos nosotros, los choferes. Estábamos al pendiente de qué le fallaba o qué no le fallaba. Teníamos bonos de asistencia, teníamos bonos por ventas de boletaje. Como era empresa, pues tenía seguro, ¿verdad? Y un sueldo, pues bien. Aquí me dicen, oye, es que varios y robaban. Ok, los que robaban, mi respeto, ¿verdad? Si el pasaje, yo cobraba 1.20, si me dejaba los 30 centavos, pues con eso sí se juntaba un dinero, no digo que no, sí se juntaba, pagaba mi almuerzo y mi soda. Entonces, en realidad ahorita, al haberse metido tanto el Bronco desde aquel entonces hasta ahorita, han fallado en muchas cosas, porque piensan que por tener una ruta ya se hacen millonarios. No, es que tienes que comprar herramientas, tienes que comprar llantas, tienes que capacitar a los choferes. Ahora, los mismos empresarios nos mandaban a hacer las pruebas y ahí mismo a nosotros nos descontaban la capacitación, ¿sí? O la licencia de manejo, pero en realidad te ocupaban. Ahorita en realidad no sé quién le diría al gobernante de que pues fuera a China a traerse camiones de allá inservibles, que no sé por qué si allá los aventaron para acá y son servibles, pues aquí no. Por desgracia, cualquier sensor que falle, ya sea no abre la puerta o no frena, porque por desgracia son automáticos, ya lo comprobé y lo vi. Entonces, de una forma u otra, en realidad no sé quién le diría que trajera camiones extranjeros y no traer autopartes, no traer que le entendieran cómo debe ir.
En realidad los camiones Dina y todos esos camiones que estaban en antes eran muy buenos. No sé por qué está peleado el gobernante o el Bronco, pero pues en realidad en lugar de ayudarnos nos perjudicaron, y los más perjudicados ahorita son las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores, que es cierto que por en realidad estar recibiendo doble tiempo o trabajando doble tiempo, ahora lo estás haciendo en hacer fila para ir al trabajo y para venir del trabajo a tu casa. Es todo lo que quería decir. Muy bien, compañeros, sobre este tema, Gilberto, ¿sigue siendo un honor estar con Obrador, compañero? Totalmente. O ya Habla con Claudia. o ya abrió usted sus ojitos. No necesito, los tenía abiertos siempre. Sí. Todo estaba tranquilo, ¿verdad? Como digo, López Obrador. No siente usted que López Obrador ya siente como un resoplido en la nuca, así. Oye, ¿qué dices? Los tenía abiertos, los abrí más cuando escuché a Trump filtrar que podía venir por varios morenos y por López Obrador. Nada. Ya digo, Claudia, y con toda la energía que le corresponde, a México se le respeta. ¡Ay, cabrón! Así lo he dicho varias veces. Y digo, aquí no estamos tullidos ni nada, ni le tenemos miedo a nadie. Oye, ya tiene a México se le respeta. O sea, usted está... el ejército norteamericano. Y uno que otro artefacto por ahí guardado, ¿verdad? Usted está listo para empuñar las armas, compañero. Si fuera necesario, por nuestro país lo haría. Por nuestra patria. Oye, al nuevo grito, al nuevo himno nacional, es un honor estar con López Obrador. Y hasta la guerra. Lo que sea necesario para defender a la patria. Muy bien, compañeros. Sobre el tema de movilidad. Y ya por último, cuando yo siempre les dije, espérense tantito, cuando llegue Claudia se van a dar cuenta de veras que en realidad López Obrador era una blanca palomita, ¿verdad? Eso es un azúcar comparada con Claudia Sheinbaum. Y a Claudia Sheinbaum tiene ahorita la mayor, ¿verdad?, preferencia que nunca logró otro gobernante. ¿Alguna otra mamada, compañero? Con eso es suficiente, ya la disfruté. Bueno, entonces entremos al tema de movilidad. Sí, el tema, señores, es muy sencillo. Todo se centra en que la falla que tienen los políticos actuales, incluyendo, pues no se puede esconder, incluyendo a algunos de Morena, es la corrupción, eso es todo. O sea, llegan al gobierno a nivel municipal, estatal o otros niveles, secretarías y direcciones, llegan a robar la mayoría. Es el problema, no hay ninguna otra cosa de que la policía y que no sé qué, yo no sé qué. El problema es que la gente, un alto porcentaje, vienen a robar, son corruptos, y eso es parte de la naturaleza humana por lo pronto, ¿verdad? Porque ya estamos en un proceso de la cuarta transformación de la vida pública y económica de nuestro país, y eso se lleva a cabo en un proceso de unas 2 o 3 generaciones. ¿No 100 años? No tanto, unos 30 más. Oiga, pero López Obrador dijo que era cuestión de... No, digo que no se iba a permitir la corrupción y que no iba a haber impunidad. Que iba a barrer de arriba hacia abajo. Y así fue. Por eso la preferencia que tenía. Oye, es el problema de siempre. Aguilar Camín, en una entrevista reciente con López Dóriga, hizo una observación muy interesante, ¿sí? Dice, él barrió, pero de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y lo interesante de esa reflexión es que está diciendo, entre más jodido estés, menos permiso tienes para andar haciendo actos de corrupción. Y si lo haces, te chingo. Y se concentra en las esferas altas el problema de la corrupción. Entonces, es una situación muy interesante porque nos muestra pues que en realidad el tema de la corrupción pues fue simplemente un tema de campaña con fines electoreros, pero no una convicción, y eso lo estamos viendo ahora, ¿sí? Lo vimos desde siempre, ¿sí? Los videos, ya vemos gente que tenemos la convicción muy clara, ¿verdad? No todos, como luego dicen, no todos somos iguales, ¿verdad? Sí hay un porcentaje, yo entiendo, comprendo, reconozco que es bajo el porcentaje, pero tanto en el gobierno como en el partido de Morena sí hay gente honesta, sí hay gente que quiere al pueblo, ¿verdad? Rosa Moya.
No hablemos de detalles por lo pronto. Bueno, Pero movilidad, sí, o sea, compañero. sí en la movilidad el problema es ese, la corrupción, punto. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, ¿algún otro comentario? Ernesto, ¿es un honor estar desde el closet con Obrador? No, nunca he estado en el closet. Obrador fue coordinador de su campaña en el 2006. Digo, sería estúpido decir que no. Estuvimos con él. Ya sé. El problema no es de personas. La gran falla de la oposición es hacer una caricatura del enemigo y centrarse. Comentaba, mañana va a tener una entrevista con los opositores de México Nuevo, no sé qué rollo. Y les decía, siguen ustedes metidos en el mismo rollo con Andrés Manuel, ya cámbienle la pinche cosa. Ya se las metió, ya se las dejó ir. Ya cambien el manejo. Es otro el manejo, ya no es este. Y escuchen lo que la gente dice. Lo que plantea Salvador de la movilidad era uno de los problemas que empezaron a verse a la salida de Medina. A Medina le entregamos un proyecto para hacer que un grupo de empresas, eran 7 si mal no recuerdo, habían propuesto el cambio total de todos los camiones a los nuevos de doble tamaño y una bola de cosas. Pero al hacer el análisis, ¿Qué hora es? la mayoría de la gente cree que el transporte público no da. Y cuando llega Jaime, se dio cuenta que era un negociazo. El metro. Ahí estuvieron 2 personas, yo fui asesor jurídico de uno de ellos, y me dijo, es que esta es la caja chica del gobernador. O sea, aquí nos quitan la lana y no tenemos posibilidades de ver para dónde se va. Y me dice, ¿qué va a hacer? Pues yo te sugeriría, en día de mientras, porque si va a haber una bronca, pues el responsable eres tú, tomes estas previsiones. Y tomó las previsiones. Desafortunadamente falleció al segundo año, ahí quedó. Pero el problema es que se quedan con el dinero y es un negociazo. Eso de los camiones chinos es por la comisión. Perdóneme, pero eso es la... Imagínate cuánto te vas a ganar en la compra. ¿Qué te gusta? 1000 camiones. Ponle la cantidad que quieras en dólares. Que te lleves el módico 10%. El 10%. ¿Cuánto llevas? En México y en Nuevo León, en el caso de la riqueza de nuestro amigo Jaime, es nada comparado con lo de nuestro amigo Samuel, No, ni chiste. Este va por todo y va por todas las canicas. Y su equipo va por todas las canicas. Y entonces la movilidad no es un problema para el Estado. Cuando nos inscribimos para tener los 6 meses de gobernador, le entregamos un programa de trabajo al Congreso y obvio al gobernador. La primera que les dio, diariamente tienes que tener una reunión de seguridad. ¿Cuánto pasó? Y no la tiene. La tiene, ahora está yendo, pero va y 10, 15 minutos y no se pela. O sea, le dimos lo que íbamos a hacer nosotros y entre ellos estaba la movilidad y lo que planeábamos decir, vamos a abrirle a los que saben. Este es el problema de los que saben, no los que no saben. Es como le decía a alguien, a mí si me metes de director de un hospital, pues te voy a decir, no es mi capacidad. O sea, yo sé administrar, sí, pero ya entrar a los aspectos técnicos de qué se necesita y todo, pues voy a fallar. Claro, me voy a asesorar con alguien, pero si tú no tienes la capacidad técnica de entender a lo que vas, pues difícilmente vas a tener eficiencia y eficacia. Aquí la lana que le está ganando, ¿cuánto crees que se lleva diariamente a la bolsa sin ningún chequeo? Con 17 pesos más lo que se acumule pues, mes por mes. Échale números. Los camiones no tienen
primero mantenimiento, los choferes andan como muy emproblemados, los equipos no funcionan, porque yo les decía, las calles de Nuevo León, de Monterrey, la área metropolitana, no son para esos camiones, estamos. Es como si trajera un Ferrari que quisiera ir a la Independencia. O a Juárez. Oye, acabo de ir a Juárez y vas por los carreteros y digo que hay una salida para entrar de Juárez a Cadereyta, no, hombre, asquerosa. Y cada rato hay incendios. No, pero ya lleva 40 millones de estar haciendo el alcalde pavimento. Eso. Decía un viejo político, en el bacheo está el ganeo. Y ese es el problema. Entonces yo creo que es un problema grave. La gente dice, como bien, me decía, podemos pagar 20 pesos en esto, pero con 20 pesos yo llego a mi casa y en lugar de estar 6 horas en camino voy a estar 4. Claro. Entonces me quedan 4 horas, a lo mejor para aguabonear, dice Ernesto, pero yo quiero estar con mi familia o no hacer nada. Pero llegó el momento que la verdad no conozco ni a mis hijos, yo no sé ni qué está pasando en la casa. O sea, y ese es un mal que no sale luego. Es un mal acumulativo. Alguien me decía, no, es que la gente no dice nada. La gente, en términos generales, aguanta y aguanta, pero un día, una cosa que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, hay una explosión y dices tú, ¿por qué le pasó esto? Si no era en condiciones. No, es la acumulación de una serie de manejos. Y les decía, es lo mismo que pasa con la Revolución Mexicana. ¿A poco lo que hicieron los campesinos era de un año? ¡Años! Decenas de años. Y de pronto se armó un cuate que políticamente y militarmente hace lo más torpe, ponerle fecha a la insurrección. Imagínate, me voy a insurrección hasta tal fecha. Este no era por Entonces se habla la revolución y mucha gente la creyó. De Juárez. Entonces, este problema de la movilidad no está siendo atendido, no les interesa. No les interesa, hombre. Muy bien. No les interesa. Yo creo que hasta que no suceda algo, ojalá y no. Me parece, compañeros, que podemos hacer un resumen sobre este tema, ¿sí? Además, algo, no permito, algo que quería dejar muy acentuado. Se habla de crecimiento de problema de violencia familiar entre los ciudadanos, entre las familias más económicamente desprotegidas. Imagínate nada más alguien que se levanta a las 5 de la mañana para tomar el camión, pierde el camión, llega a su casa, a su trabajo, 8 horas en el trabajo, sale del trabajo y otra vez la rutina de llegar bien tarde, cansado, porque normalmente muchos van parados. ¿De qué carácter va a llegar a su casa para que la señora le dice, oye, no completamos para el huevo, oye, el niño se perdió? Explota y se transforma la frustración en violencia en contra de la esposa y de los hijos. Esa frustración de haber perdido el bono de productividad, el bono de puntualidad, son cosas que no quieren entender los gobernantes, de que ese gran negocio que ellos tienen está repercutiendo de manera terrible hacia las familias y sobre todo a las familias que menos tienen, porque la clase media pues se van en un carro de plataforma en caso de que no tenga un carro dispuesto para el hijo, para la esposa, pero los que ganan poquito son los que más sacrificados están con este acto de corrupción y gran negocio del gobierno. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros. Les decía que podríamos resumir esto como una manifestación más de pues la corrupción que lamentablemente no hemos podido superar. Así es, sí. Entonces, miren, yo creo pues que sin embargo es tan grave el problema, igual que el tema de la contaminación,
que ya hay grupos políticos que están aprovechando eso para hacer labor política, sí, para generar desgaste, y eventualmente pues irá a atenderse eso. Yo sí creo que es importante que pues simplemente los empresarios hagan su función y el gobierno haga su función, que no se entreveren más de lo normal, ¿sí? Pero bueno, si les parece, entramos al tercer tema. El tercer tema, compañeros, es la guerra de Ucrania. Ya tenemos 3 años con la guerra de Ucrania, o 4, 3. Uno de mis hijos estudió en Inglaterra, así como el hijo de AMLO, ¿no? Y ahí tuvo un compañero ruso. Y entonces cuando estalla la guerra, mi hijo le habla por teléfono a este muchacho y le dice, oye, ¿cómo ves? Y dice, pues aquí la idea es que va a durar unas 2 semanas. Sí, 2 semanas ya se rinde Ucrania y ya se llega a algún arreglo. Entonces, de tener esa expectativa a tener lo que tenemos hoy, pues hay una situación. Es claro que Zelensky no habría podido enfrentar solo este conflicto. Recibió el apoyo de europeos, de la OTAN, de los Estados Unidos. Y ese apoyo era no un regalo. Te voy a dar armas, me las debes. Te voy a dar, fundamentalmente se les dan armas. Y bueno, ya tú metes a tus soldados, a tus pobres jóvenes. El costo social, ¿sí?, de una guerra es terrible. El éxodo, abandonar lo que tienes, lo que ha sido toda tu vida. Y ahora lo que tenemos de novedad, y por eso es que incluimos este tema, es que están en una reunión, ¿sí?, el representante de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, y le pone una hojita así, fírmale aquí que vas a permitir el acceso a los minerales que tienes y eso. Recursos naturales muy valiosos que tiene Ucrania. Y entonces Zelensky dijo, yo no voy a firmar eso, pero ya lo firmó. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué entran a una guerra? Si gente como Henry Kissinger les dijo, esto no tiene sentido, Rusia no va a permitir eso. Rusia surge en Ucrania, es el corazón de Ucrania, háganse cuenta que es Tenochtitlan, ¿sí? Lo va a defender. Y entonces, ¿por qué se animaron a entrarle? Pues porque evidentemente fue un gran negocio. Un negocio para la industria armamentista, un negocio para Estados Unidos. ¿Sí? Ellos simplemente hicieron un negocio y los otros perdieron sus vidas, están perdiendo sus vidas y ahora van a estar en una situación de precariedad. Un arreglo que hubiera hecho, por muy injusto que hubiera sido, por muy leonino, si ustedes quieren que hubiera sido, era muchísimo mejor que lo que está obteniendo ahorita este hombre. Y es, una vez más, tener un ejemplo de las consecuencias de meter a gente en el gobierno que no tiene la preparación debida, ¿sí? Es un actor, un cómico, por cierto, buenísimo, ¿sí? Un actor brillante. Hace una película, una serie así, donde él es el presidente de Ucrania, y ahí se la cree. Y entonces tú dices, oye, espérate, estás metiendo a una persona cuyas capacidades no son las adecuadas para esta situación. Entonces pues le agarraron las nalgas por todas partes, ¿sí? Ahora se lo chinga Rusia,
porque el acuerdo que están haciendo, donde ellos no participan, por cierto, sí, va a beneficiar a Rusia, sí, indudablemente. Y aparte, se lo chingan los que lo estaban apoyando, ¿sí? ¿Verdad? Él sentía que estaba recibiendo algunas caricias así, pero pues pensaba que venían de buena fe. Y ahora está sufriendo las consecuencias de tener que asumir una deuda terrible y quién sabe cuántos años les va a llegar. Entonces, tenemos un ejemplo más de lo horrendo que es la guerra, ¿sí? Y entonces, bueno, el héroe, pues, de que decían que era Zelensky, ahora ya está diciendo que es un dictador y que no vale madre. Total que por todas partes salió perdiendo Ucrania. Te veo ya con el micrófono instalado, Lomas, adelante. Bueno, lo que está ocurriendo no nada más en ese país, sino a nivel global, es un concepto que yo llamaría el rompimiento con la vieja política. Hoy día, la nueva política es generar líderes, ¿No vas a dejar cooperación? líderes muy espectaculares, líderes que no tienen el piso bien firme, sino que se van con sus fantasías mentales, líderes que convencen a las masas populares que quieren estar alejadas de la realidad. Y allí encuentran un camino en ese líder que les muestra una tierra prometida que nunca van a alcanzar. Y uno de los grandes problemas es que ante un pendejo siempre aparece un comerciante que sabe en qué momento ponerle el pie en el cuello. La guerra siempre ha sido un gran negocio que beneficia a los poderosos y siempre el pueblo sale perdiendo. O sea, eso, Ucrania es otra versión de México. Aquí ya nos están poniendo el pie en el cuello por el error histórico del pueblo de México de llevarse... Nada más imagínate, Lomas, imagínate que de repente le declaramos la guerra a Estados Unidos. Madre, ¿en qué se traduce? Pues en una chinga para nosotros. aquí la bronca Sí. no es eso, Salvador. Aquí la bronca es que vamos a hacer si los derrotamos. Bueno, sí, ahí Ese va a ser pedo. cabrón. Imagínate nada más Claudia Sheinbaum siendo la presidenta de México, Estados Unidos y de una vez también de Canadá, hombre. ¿Para qué irnos con medianías? Pero yo lo que voy es que siempre los poderosos colocan la lupa sobre los demás a ver quién es el más débil para someterlo, ya sea a través de las guerras o a través de las presiones, que es lo que están haciendo en contra de México. Ya. Y es puro rollo eso de que tenemos nuestro himno nacional y que el pueblo se va a levantar en armas para defender la patria. Hay hechos históricos donde los poderosos invaden un país y salen los ciudadanos de ese país con flores y banderitas, echándole porras al invasor. Es algo histórico. Entonces, lo que está pasando en Ucrania es el pago de un pueblo que se fue con la fantasía de creer que un actor podría representar bien el papel de ser gobernante. Algo parecido a lo que nos está pasando en México. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, sobre este tema. El hecho de que nuestro amigo Putin generó en los rusos la idea que en 2 o 3 semanas se iba a rendir Ucrania, dejó de lado lo que la historia plantea. Ucrania ha sido el centro no solo espiritual, sino ideológico de Rusia. O sea,
si a mí me extrañó lo que dijo Putin, porque él estuvo en las áreas de inteligencia de Rusia, y me parece que sus asesores y él mismo no midió el agua a los camotes. Y cualquiera que haya visto o ha leído la historia de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta de que quien inició la resistencia alemana fue Ucrania. ¿Dónde era Nikita Khrushchev? O sea, analicen los líderes de los que han hecho algo, pues eran de Ucrania. Independientemente de que Ucrania, poderosa en la agrícola, poderoso en energía, poderoso en gas y petróleo, el problema de Ucrania, según lo que se ha analizado, no es eso que es bastante riqueza, sino el hecho del descubrimiento por parte de Rusia y de Estados Unidos de metales raros. Los famosos metales raros son la base para el desarrollo de la tecnología actual. Y ahí están, según los análisis, los más grandes yacimientos de este tipo de metales raros. Entonces, en el caso de la falta de visión, nunca esperaban que durara 3 años. Hay una diferencia abismal entre decir 3 semanas a 3 años. Claro. O sea, la gente de Rusia dijo, oye, pues ¿qué pasó? Al grado de que Rusia contrató y está contratando mercenarios para ir a pelear a la guerra. Los jóvenes rusos no le están entrando ya al llamado de sumarse al ejército ruso. Entonces buscan la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Pues repartirse el botín. Y no me extraña porque eso mismo pasó con Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial, cuando dijeron, va a haber una guerra y va a haber broncas. ¿Qué dijo Inglaterra? ¿Qué dijo Francia? Vamos a repartirnos Checoslovaquia con Alemania. Y se la repartieron. ¿Qué dijo el presidente de Checoslovaquia? Pues nada. Y luego se repartieron Polonia. Y ahí empezaron las broncas. O sea, los grandes dijeron, vamos a ponernos de acuerdo, y ya se pusieron de acuerdo. Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo. Yo le dejo de apoyar a este mono, y ahí vamos a mitos. Y se van a repartir, no el territorio, pero sí las posibilidades de quedarse con los metales raros. ¿Quién perdió? Como siempre, los pueblos pierden. Lo mismo le pasó a Checoslovaquia, lo mismo le pasó a Polonia, lo mismo le pasó a muchos pueblos, Lituania, que se sumaron, unos a Alemania y otros a Rusia, y que perdieron todo en una guerra que no distingue entre si eres soldado o eres civil, se lleva parejo. Y en un estudio hecho por las Naciones Unidas llegan a la conclusión que en las últimas guerras se ha ido aumentando el porcentaje de muertos civiles con muertos militares. La razón ya decía antes, pues las guerras eran fuera de las ciudades, los ejércitos. Ahora las guerras son en las ciudades y el costo humano se ha elevado, según ellos, más de 2.654 veces. Entonces, para que muera un soldado, ya murieron 2.600 y pico de civiles. Ese es el tamaño, y son cifras aproximadas, es un prox, porque no se tiene la verdad del daño a los civiles. Creo que aquí, como siempre, la historia da fe, los que tienen el poder se reparten, pero no dudo que dentro de poco tiempo estos mismos que hoy se unieron para repartirse los bienes y los productos de la tierra de Ucrania, a rato se vuelven a pelear, porque va a haber donde no estén de acuerdo. Y hoy, según la visión de nosotros, es que el imperialismo como lo conocemos, ahí hay un artículo, está ya muerto. Hoy estamos entrando a un nuevo mundo con una fase diferente de poder.
hoy, y decíamos, hay ya 3 elementos muy definidos, que es China, Rusia y Estados Unidos. Pero hay un cuarto que está esperando la posibilidad de ser la siguiente potencia, y es la India, Pakistán, todo lo que es Asia, no le han puesto atención los intelectuales de este país. Pero un dato que es importante es que la India ya supera en población a China. Segundo, el grado de la tasa de nacimientos en la India es mucho mayor, 2 o 3 veces mayor que en China. En China, después de un periodo largo donde se multaba y se hacía delito tener más de un hijo, hoy la tasa de nacimiento en China es muy baja. Entonces hay una nación que está precisamente con una frontera de más de 8.000 kilómetros con China, donde está llena de militares indios, y por acá están los chinos, y más tarde que temprano ahí va a haber un enfrentamiento. Y nosotros visualizábamos, ¿qué pasa si ¿Un enfrentamiento entre quiénes? Entre China y la India. Entre China y la India. Siempre han sido enemigos. Hay que recordar que la China le quitó el Tíbet a la India y le quitó 4 pedazos de territorio donde pasaba el río Yangtze. Además, como aquí el río Bravo, que cambió de curso y se quedaron con las tierras. Entonces, ahí hay un problema grave de siglos, no es de ahorita, es un problema de siglos. Las culturas no son más que antípodas. Entonces, nosotros decíamos, tenemos el mismo problema México con Estados Unidos, una frontera muy grande, con muchos recursos materiales, con muchas cosas. Lo que nos falta es jugar bien y podemos ser una potencia en este mundo. Puede ser. México tiene las capacidades, lo que nos ha faltado es poco, es conciencia, es gente que le entiende este asunto. En la Segunda Guerra Mundial tuvimos una persona que no tenía conocimientos, digamos, científicos, pero tenía la audacia y la capacidad, que fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas jugó bien las cartas, porque ustedes recordarán que en el 38, cuando se queda con el petróleo, no hubo currum, Inglaterra, que le quitaron todo eso, nadie dijo nada. Entonces, te extraña, ¿por qué? Porque sabían bien que si se ponían, México podía dar el bandazo hacia el otro lado. Entonces, aprovechar la oportunidad, y esta es una oportunidad que México tiene, porque hoy Estados Unidos tiene un problema grave de financiamiento. Antes se pagaba con dólares, tú ibas y pagabas con dólares, pero hoy ya los países, muchos países, ya no te aceptan los dólares. A mí págame con oro. Y el problema del oro es que no alcanza para todo el dinero que Estados Unidos tiene en el mundo. Y eso está es subiendo su precio. Es el BRIC, el famoso BRIC. Y hay otros pequeños chiquitos que se juntan ahí, 4 o 5, y ya no te aceptan los dólares, te hacemos eso. Y esto viene a terminar con un imperialismo que cada vez los imperios duran menos. Hay imperios como el de Roma, que duró 4.000 años, o el imperio chino, que duró 6.000, o el imperio de la India, que duró 3.000. O sea, ya los imperios duran. El imperio de Estados Unidos empezó en los años 40 y ya está fallando. O sea, el imperialismo británico, ¿cuánto tiempo duró? Vean los años. El imperialismo español fue el más largo. ¿Puedo hacer una pregunta? En estos momentos, en Estados Unidos y en Washington, se encuentra en negociación gran parte del gabinete mexicano, entre ellos Brad, Harvey. ¿Tú crees que tenemos la capacidad, la fuerza, el liderazgo para decirle a Estados Unidos, ahí nos vemos,
chinguen a su madre. No, no es el momento. Hoy hay que preparar esto, las salidas, es como la salida de una empresa. Tú trabajas en una empresa y tienes un sueldo, tienes un ingreso, pero tienes una serie de compromisos por allá. Debes la casa, debes el carro, los niños, o sea, entonces tú mides, "Chico, no me alcanza, pero sí puedo jugar con lo que hacen y aquí hay que entender que Trump es un jugador empedernido, Ese chavo le gusta jugar, vamos. El póker. No le gusta. Entonces, juega mucho a este tipo de cosas. Entonces, la gente que tiene Claudia hoy no llena los requisitos para los otros. Porque los otros son caballeros. O sea, son veces que te sacan, haces afuera. O sea, ese es otro mundo. Pero tienen una ventaja, que es la que pudieran esgrimir, que es el hecho de que México se una al BRIC, no en forma total, sino en algunas partes. Y eso le pone problemas a Estados Unidos, es lo que nosotros visualizamos. Ahorita el problema es de inteligencia emocional, o de pensamiento emocional. Yo estoy viendo estos cuates, tienen este peligro, pero en última instancia acuérdense que el BRICS es Rusia, Brasil, China, nomás que esos cabrones pueden negociar por ti allá lo que está pasando a Zelensky. Entonces yo le decía, sí, güey, pero no puedes decir, echo mis huevos en la canasta del BRICS, porque es tal que se nos pasa lo que es Zelensky. O sea, te pueden negociar los cabrones. Claro. Y pierdes. Entonces dice, tranquilo, yo le decía, tranquilo, esto no es de ganar. Yo hice un artículo que se llama La Pirinola, no sé si lo leí. La pirinola es un juego mexicano, normalmente. Aquí lo jugamos, Sánchez, pon uno, pon dos. Y ahí uno toma todo. Y nosotros en la política y en negocios cambiamos el toma todo por todos toman. Entonces yo le decía, en el caso de Samuel, le decía, te dijimos que jugaras a la pirinola, cabrón, que negociaras. No entendió y tuvimos que ver el madrazo de México. Porque un madrazo. O te arreglas, al grado que hasta de amigos resultó de la garza. Nadie te lo cree. Andaba de manita sudada. O sea, te negociaron arriba, Claro. ni siquiera creo que te hayas tenido ninguna posibilidad. Yo a la gente de aquí de Nuevo León de Morena les decía, ustedes no están en este pinche juego, no están en el juego, déjense de jalada. Y dos de ellos, líderes, me dicen, nosotros vamos a hacer lo que diga el presidente. El que nos ponga y el que diga, ese va a ser. O sea, y yo me acordé del año que estuve de asesor en el PRI, que hacía el pedo. Cuando de pronto me dicen, oye, tu amigo Sócrates Riz, tu amigo de la infancia, se viene a Nuevo León como presidente del partido. Yo era de organización. Y le hablé y le dije, oye, fíjate, te felicito. ¿Cómo sabes, cabrón? Porque así es este pedo. Lo puso Salinas. Y me dice la gente del PRI en México, de aquí va a ser presidente municipal y luego gobernador. Y así fue. ¿Qué gente metió Sócrates Rizzo al partido? Un solo cabrón, uno. Y no en finanzas. Metió un cabrón. Fue todo lo que metió. Y se salió y dejó, porque lo que hay que reconocerle a Natividad es que tenía el partido en campaña. Todos los pinches días de la campaña. Entonces no le mueve. Sócrates entendió el pedo y no le movió. Entonces te van a negociar de afuera, de arriba. Y yo le decía a esta gente, agua, güey, metete al pinche break. Sí, pero qué bueno que salió lo de Zelensky, porque esos güeyes estaban bien mentalizados, que break y la chingada. Y digo, sí. Y lo güey, fíjate lo que está pasando ahorita. Yo le decía, esto es, alguien arriba nos quiere un chingo a México, porque cada vez que vamos a una pendejada de ese tamaño, oye, güey. Y es una manera de entender, te van a negociar, ni te van a invitar, cabrón. Zelensky ni siquiera fue. Entonces, para la visión de nosotros, México, si juega sus cartas bien, jugándole a la autonomía, jugándole al que no estoy con nadie, el que yo quiero a todos, puede colarse a ser, no ahorita, 50 o 100 años, un país
de potencia mundial. No como China, no como India, pero yo les decía, nosotros llegábamos hasta Colombia, cabrón, desde, ¿qué te gusta? La mitad de Estados Unidos hasta Colombia. Este era el imperio de nosotros. Nosotros fuimos imperialistas hace un chingo de años, pero lo fuimos. Entonces, si recobramos la memoria histórica de qué hacer y qué no hacer y cuándo hacerlo, yo creo que México puede librarla aquí. Yo platicaba con dos de las gentes de Trump que están en Miami. Esos güeyes están perfectamente entendidos de Trump. Esos güeyes aman a Trump igual. Le está pasando, y a ver si te mando el artículo que le mandé a varios gente de demócratas de Estados Unidos, le está pasando lo mismo con Trump que con nosotros, con AMLO, la oposición. No entiende. Sí. Me dice, ¿cómo es posible? Trump te lo dijo, cabrón. Te lo dijo desde que inició su campaña. Te dijo que iba a hacer. Pero no, pensamos que no. Pensaste o creíste que no. Pero Trump está haciendo lo que te dijo en campaña. Lo mismo que le dijo Andrés Manuel. Le dijo, al diablo con sus instituciones. ¿No entendieron, cabrón? Ese es un cambio de régimen. López Obrador gringo. Muy bien. Sí, o sea, es un tema interesante. Ahora, no solamente es en Estados Unidos, no solamente en México. Vete en Francia, vete en Alemania, vete en Argentina, vete en Salvador. Este es un problema de cambio de mentalidad y es un poco retrotraerte a lo que pasó hace un siglo, en los años 40. Sí. Muy, Ver la historia es una repetición. muy No bien, igual. Compañeros. Hasta ahí llega lo de Selena. Sobre este tema, no sé si alguien quiere agregar alguna cosa más o ya lo damos por Bueno, un último comentario. por visto. Un último comentario de Lomas. No sé si puedo esperar a ver reflejada en realidad la promesa de López Obrador cuando nos dijo que íbamos a ser una potencia mundial. Ya Ernesto me hizo que me preocupara, ya me dijo que puede ser dentro de 100 años. No sé si puedo esperar para ver si López Obrador cumplió o no con su promesa de que íbamos a ser una potencia mundial del lado de la 4T. Fuimos, pero ya no somos. Muy bien. Bueno, compañeros, pues ha sido un gusto estar una vez más con ustedes. Yo tengo la esperanza de que el próximo jueves también mis condiciones físicas y el tiempo sí lo permita. Por lo pronto me da mucho gusto haber estado aquí, que hayan llegado compañeros nuevos, sí, a la mesa. No sé cómo te sentiste, cómo la pasaste. Pues estuve bien, gracias. Dale el micrófono, por favor. No, pues estuve bien, gracias por la invitación. Pues ¿Tú sí, fuiste candidato? fui candidata por el lado del PES en Juárez. En Juárez. ¿Verdad? ¿Cómo te fue? Por desgracia, una hora antes me tumbaron, compraron el partido. No sé qué tanto sería de peligrosa, porque hasta ahorita al señor alcalde no lo suelto por tantos errores que está cometiendo y sigue cometiendo con la gente. Está abusando demasiado y por desgracia ahorita en su administración tiene gente trabajando de Guadalupe, de otras partes menos de Juárez. A los juarenses los está corriendo, está gastando demasiado, está engañando a la gente, por ejemplo en ofrecerle a los taxistas de que les va a comprar carros nuevos y placas nuevas con tal de que se afilien a ellos. Y un chorro de cosas que en realidad ¿Qué los sigo partido sacando en mis ganó redes. ahí? ¿Qué partido ganó? MC, MC, mira. feliz, Arratia, porque se me olvida el apellido. Este tiene nombre podríamos decir, de las películas de la fichera, de su apellido. De aquella época. Sí. Arrata, una riata. Sí, Muy no, bien, pues muchas gracias qué bueno que estuviste por a estar en la gusto. mesa y gracias por invitarme y gracias por compartir ideas y oírlos. Pues es una experiencia, como dije, me gusta oír, me gusta aprender y me gusta compartir también.
Muy bien. Déjame hacer una observación sobre tu caso. A mí me asombró, porque yo ya la había entrevistado, ya había tenido un diálogo sobre la candidatura de Mapi. Me asombró cuando me avisaron que ella no iba a la urna, que ya la habían dado de baja como candidata en Juárez. Yo le dije que era muy difícil que ella ganara. Hablé con ella y fui muy claro, no le dije como muchos compañeros de los medios, no, tú vas a ganar, no, yo le dije, es muy difícil que ganes. Pero de eso que yo le decía, que la hayan bajado, precisamente cuando ya estaba a punto de ir a las urnas, se me hace bien cabrón esa situación y es un reflejo de lo que pasó y de la manera como Félix llegó a la alcaldía. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, déjenme decirles que tenemos aquí algunos mensajes que quisiera leer. Bueno, Jorge Gutiérrez está viendo esto. Meg García nos dice, es un gran placer verles y aprender de sus conocimientos y aparte a menos. Saludos, doctor. Jesús Andrés Miranda Barajas dice, excelente programa, señores, gracias. Roberto Benavides dice, saludos, están muy divertidos, ánimo. Muy bien, vente para acá, Roberto, un jueves que puedas. Ahora están ahí unidos en Morena. Meg García está viendo el programa también. Aquí está. Bueno, pues son los mensajes que tenemos. Jesús Andrés te manda muchos besos, Lomas. Sí. Líder. No, disculpen por No, hombre, no, por favor, un gusto. Sí. Bueno, gracias. Muy bien, compañeros, pues nos vemos el próximo jueves. Si no pasa algo imprevisto. Por lo pronto, muchas gracias y estamos en contacto.